En este vídeo vamos a ver cómo crear una lista desplegable para poder seleccionar el idioma actual que queremos para la interfaz y los formatos en nuestra aplicación web. Para ello voy a crear un nuevo proyecto de tipo ASP.NET Web Application. Le voy a llamar elegir idioma. OK. Aquí voy a crear un proyecto vacío y le voy a añadir las referencias de WebForms para hacer un ejemplo con WebForms. Y ahora voy a añadir una página. Voy a añadir un nuevo WebForm. Le voy a llamar Default ASPX para que sea la página por defecto. Voy a agregar algunos controles a esta página. La voy a poner en modo de diseño y le voy a añadir algunos controles. Por ejemplo, le voy a añadir un label al cual le voy a escribir un texto hola a todos, por ejemplo. Bien, y voy a añadir otro label para el encabezado de la selección de idioma. Escoge un idioma. Bien, y a continuación voy a añadir un drop-down list desde el cual vamos a poder escoger los idiomas. Para ello le voy a habilitar el auto postback y le voy a añadir unos cuantos elementos. En este caso le voy a añadir 3. El primero lo voy a dejar en blanco para que no haya ninguno elegido por defecto, y aquí voy a añadir uno para el idioma español y le voy a poner como valor, cuando se seleccione, el identificador de ese idioma, español de España en este caso, y otro para inglés. Y le voy a poner el identificador de inglés de Estados Unidos, que sería en-US. Bien, con esto ya tenemos la lista desplegable con un par de idiomas. Además le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, por ejemplo, DDL idioma, para identificar fácilmente este desplegable. Bien, además voy a añadir, por ejemplo, un calendario, porque así también veremos formatos pues, de los nombres de meses y otros elementos de interfaz de usuario de manera sencilla. Voy a grabar y con esto ya tenemos nuestra interfaz de usuario. Una cosa que voy a hacer es generar de manera automática todos los recursos de idioma para esta página, es decir, para que esta cadena, los elementos que están dentro de esta lista desplegable y demás estén en forma de recursos y podamos traducirlos de manera sencilla. Entonces, gracias a Visual Studio lo podemos hacer de manera muy fácil, porque en el menú de herramientas tenemos esta opción, generar recursos locales, que al darle nos crea una carpeta de recursos locales aquí con todas las cadenas que hay en la página ya introducidas en este archivo de recursos. Además, si vamos al código fuente del WebForm, voy a cerrar aquí para tener más espacio, si vamos al código fuente vemos que ha añadido los Meta Resource Key para poder identificar todos esos recursos dentro del archivo resx que ha creado. Entonces, este que sería el archivo por defecto está en español, que es como hemos creado nosotros la página, y ahora podemos simplemente Control-C copiar, Control-V pegar, tener una copia de ese archivo, renombrarla y ponerle el idioma adicional que queremos. En este caso, por ejemplo, inglés. Para ello lo único que hay que hacer es poner punto, el identificador del idioma, que sería en-us, y dejarle la extensión que tenía. A partir de este momento, este archivo es el archivo de recursos con los mismos recursos pero en inglés. Lo único que tenemos que hacer es traducirlo. Entonces, le hago doble clic, lo abrimos y aquí tenemos las cadenas que queremos traducir. Pues por ejemplo, el texto hola a todos podría ser hello everyone. Escoge un idioma, sería choose a language. Y aquí en la lista desplegable los valores que hay les vamos a poner pues Spanish en inglés, ¿no? Y English en inglés. Vale, ya tenemos nuestros recursos traducidos en este caso al idioma inglés. Haríamos lo mismo por cada uno de los idiomas, teniendo sendos archivos resx aquí, cada uno con un identificador de idioma diferente. Bien, nuestra primera tentación sería responder al evento Selected Index Change de esta lista desplegable para intentar cambiar ese idioma, el idioma de la interfaz de usuario, el idioma de la cultura de la página, pero no nos funcionaría. El motivo
es que este evento se produce mucho después de los eventos necesarios para poder cambiar el idioma. Es decir, hay unos eventos en el ciclo de vida de la página que se producen antes y donde se establece el idioma, con lo cual, aunque lo cambiásemos desde aquí, no nos valdría de mucho. Podríamos utilizarlo quizá para cambiar el aspecto de algunos elementos de la interfaz de usuario, pero por ejemplo el valor de los recursos que van atados a cada control, es decir, por ejemplo, estos textos, no funcionarían. Desde ahí no tendríamos forma de cambiarlo. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, para hacerlo en una única página y enseñar una forma sencilla para empezar, ASP.NET nos proporciona un método que podemos sobreescribir precisamente para cambiar el idioma en una página. Ese método se llama Initialize Culture, es decir, inicializar la cultura de la página actual. Para ello, lo que hacemos es simplemente definir el método que va a ser protegido y sobreescribirlo. Override, y aquí ya en la lista nos sale todos los métodos que podemos sobreescribir de la página, y uno de ellos es el que digo, que se llama Initialized Culture. Ahí lo tenemos. Vale, esta sería la implementación por defecto, que lo único que hace es llamar a la base. Bien, antes de ver cómo podríamos sobreescribir este evento, voy a definir otra función que nos va a hacer falta, a la cual le voy a llamar setCulture private void setCulture, que va a tomar como parámetro una cadena en la que le vamos a indicar exactamente la descripción del idioma que queremos utilizar para cambiar la cultura de esta página, ¿no? Que sería el es-es que vimos antes o el en-us que tenemos en el desplegable. Entonces, aquí para poder establecer la cultura necesitamos utilizar dos espacios de nombres. Uno sería el de System Threading, que es el que nos permite manejar hilos, porque la cultura se gestiona a través del hilo de ejecución actual de la aplicación, y el otro sería System Globalization, que tiene lo necesario para tratar con diferentes idiomas y formatos y demás. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer para cambiar un idioma es muy sencillo, y es buscar el hilo actual, para lo cual usamos la clase thread. Entonces tiene una propiedad que es currentThread, esto nos da el hilo actual, y dentro del hilo actual tenemos dos propiedades que son las únicas que necesitamos. Una es currentCulture, que es la cultura actual, a la cual le asignamos un nuevo objeto de tipo cultureInfo, que al instanciarlo toma como parámetro o un bien identificador mediante un número o bien un identificador mediante una cadena, que es lo que queremos usar. Entonces aquí le podríamos poner, por ejemplo, es-es o lo que quisiéramos. En este caso vamos a ponerle el lenguaje que se le esté pasando. Bien, y lo mismo hacemos pero con la cultura actual de la interfaz de usuario, que es Current UI Culture, y haríamos exactamente lo mismo aquí. Bien, con esto podemos cambiar de idioma simplemente llamando a esta función. Bien, vamos a ver cómo podemos averiguar qué valor se ha seleccionado en esta lista desplegable de aquí desde este evento. En este método Initialize Culture todavía no se han creado los distintos controles de la página, por lo tanto no podemos simplemente escribir el nombre del control y obtener el valor que se ha seleccionado. No es tan fácil. Entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a la colección de valores que se envían en la petición actual para poder ver exactamente si es el control el control de lista desplegable el que está mandando el evento, y en ese caso coger su valor, ¿no? Entonces, para ver cómo se hace esto, lanzamos la página. Y ahora voy a utilizar esta herramienta que se llama Fiddler, que intercepta todo el tráfico de la web para ver exactamente qué se envía cuando yo escojo aquí, por ejemplo, el idioma inglés. Lo envío, ¿vale? Ya está. Y ahora si me vengo a Fiddler y veo esta petición, que es la que nos interesa de esta página, y veo exactamente qué es lo que se está enviando, para lo cual me puedo venir, por ejemplo, aquí a Raw, veo que esto es lo que se le está enviando al servidor. Entonces, por ejemplo, vemos que Event Target, que es un parámetro que se envía, tiene el nombre del control que genera el evento actual, que es el postback por haber seleccionado en la lista desplegable algo. Y si me muevo un poco más adelante,
entre toda esta información que se envía, vemos que justo con el nombre del idioma, el nombre de la lista desplegable, el nombre del control, se manda el valor que está seleccionado en ese momento. Entonces, sabiendo esto, yo puedo utilizar la clase request para averiguar estos valores directamente desde el código del método initializeCulture, que es lo único que tengo disponible ahora mismo. Entonces, lo primero que hago es guardar en una cadena de texto, le voy a llamar por ejemplo postback control ID, cuál es el control que está mandando en cada momento un postback a la página. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues desde request simplemente tengo que buscar el parámetro ese que acabamos de ver, que es _event target, y con eso me va a dar el nombre del control que está actualmente haciendo el postback. Entonces, si yo hago ahora aquí una comprobación y digo if postback control ID es igual a, y aquí lo tengo que comparar con el nombre de mi control, ¿vale? Para poder saber que es el control, en este caso la lista desplegable. Entonces aquí pondré DDL idioma, que es como le he llamado. Mucho ojo con esto, porque en este caso el nombre del control, el nombre del lado cliente del control coincide con el nombre del control porque no está contenido dentro de una master page o de un panel o de ningún otro control. Si este control estuviera dentro de otro control, esto va a ser un nombre mucho más largo que va a tener el nombre de toda la jerarquía de controles separada por dólares, es decir, lo vamos a poder ver muy fácil en el código fuente de la página, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que hago es que si es ese control, ¿vale? Pues entonces lo que voy a hacer es averiguar cuál es el valor que está enviando, que va a ser el nombre del idioma en este caso, y lo voy a asignar a la cultura actual. Entonces, ¿cómo averiguo cuál es el idioma actual? Bueno, pues voy a crear una variable, le voy a llamar, por ejemplo, idioma, y lo que voy a hacer es obtenerla del request de la misma manera que acabamos de hacer ahora, o sea, DDL idioma, y este valor, que es el valor que me envía, lo voy a pasar a una cadena, y la cadena va a coincidir con el valor que esté seleccionado en la lista desplegable. Entonces, una vez que tengo este idioma obtenido, ¿no?, desde el request, lo único que tengo que hacer es ver, bueno, primero voy a comprobar que no esté vacío, ¿vale? Porque a lo mejor por cualquier causa se ha escogido un valor vacío o un valor no válido. Entonces, si el idioma no es una cadena vacía, bien, pues entonces lo que voy a hacer en este caso es simplemente cambiar la cultura actual. Pues pongo set culture y le pongo, pues en este caso, el idioma, que es lo que hemos escogido, lo que hemos sacado del request y lo que se ha escogido en la lista desplegable. Vale, pues ya está. Recapitulemos, lo que hago es averiguar cuál es el control que está lanzando el postback. Si es nuestra lista desplegable, cojo el valor de la lista desplegable, que va a ser el idioma, y se lo asocio a la cultura actual. Bien, si yo ahora vengo aquí y veo el código fuente, también vemos que al generar automáticamente los valores de los recursos locales, me ha creado aquí dos valores automáticos para la cultura y la cultura de la interfaz de usuario. Pero es mejor quitárselos porque no quiero que los coja automáticos, quiero que los coja desde la selección que yo haga, es decir, desde este código de aquí, ¿vale? Bien, pues nada, lo único que tengo que hacer es ahora mismo ejecutar. Y si yo ahora escojo el idioma inglés, por ejemplo, vemos que la página cambia, ahora está todo en inglés, incluido este calendario, y si escojo, por ejemplo, castellano, la página cambia y ahora tengo todo en castellano. De esta manera he conseguido cambiar el idioma simplemente sobreescribiendo el método initializeCulture y haciendo un poquito de truco para coger cuál es el control que ha cambiado, que se ha utilizado para el postback, y si es la lista desplegable, coger ese idioma. De todas formas, esto no deja de ser un problema, porque tal y como lo tenemos nos va a funcionar exclusivamente en esta página. Si yo tengo otra página distinta, dado que no tengo todo este código que he metido aquí, no me va a funcionar. Entonces tengo varias opciones para solucionar esto y hacerlo para que funcione en todas las páginas. Uno, por ejemplo, sería definir una nueva clase base para las páginas, que en vez de utilizar la clase page, utilice la mía y que ya tenga esto implementado en todas, pero eso me obliga a que todas las páginas que yo
cree en la aplicación, las tengo que derivar de esa nueva clase de página que creo yo, ¿no? Entonces eso no es nada útil. En realidad, la mejor forma de hacerlo es estableciéndolo desde Global Ajax en cada petición. Entonces, ¿cómo puedo conseguir eso? Bueno, primero voy a comentar este código para que ya no entre en acción y no sirva, ¿vale? No funcione. De hecho, voy a quitar también de aquí el set culture porque tampoco lo vamos a utilizar desde aquí. Bien, entonces lo que necesito es establecer un código en Global Ajax para que cada vez que se hace una petición se ponga el idioma apropiado en el que se haya escogido desde la lista desplegable. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es crear de nuevo la función esta setCulture aquí para tenerla a mano desde mi Global Ajax, y bueno, voy a añadir el System Threading y el System Globalization, los dos using, ¿vale?, que me faltaban para poder trabajar con esto. Ya me los añade automáticamente el entorno. Y entonces ahora lo que voy a definir es el método ApplicationBeginRequest para que al principio de cada petición que se reciba desde el navegador se establezca el idioma automáticamente. Entonces, bueno, defino con protected void ApplicationBeginRequest, que es como se llama este método, que se llama automáticamente cada vez al principio de cada petición. Los parámetros son los mismos de siempre, ObjectSender y EventArgs exactamente igual que el método que tenemos arriba, de ejemplo. Bien, y ahora dentro de el BeginRequest lo que voy a hacer es escribir código para cambiar ese idioma. Entonces, ¿cómo averiguo desde aquí cuál es el idioma que tengo que establecer en cada caso? Bueno, dado que desde el BeginRequest todavía no están establecidas, por ejemplo, las variables de sesión, no puedo guardar en sesión ese valor. El valor que se escoja en la lista desplegable no puede quedar simplemente guardado en sesión. Entonces, quizá lo más recomendable es utilizar una cookie. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues desde nuestra página, en el evento SelectedIndexChanged, que es el evento que se produce cada vez que seleccionamos algo en la lista desplegable, lo que voy a hacer es guardar una cookie con la selección del usuario. Entonces la voy a guardar en response cookies add, añado una nueva cookie, new http cookie, y le voy a dar un nombre a esa cookie, pues por ejemplo idioma, y un valor. En este caso el valor del idioma elegido en la lista desplegable, pues ddl idioma selected value, ¿vale? Y entonces con esto lo que estoy es creando una cookie que me va a guardar la selección del usuario. Como a estas alturas, cuando se produce este evento, ya se ha cargado la página, lo mejor que puedo hacer en este caso, sencillo, ¿no?, es simplemente redirigir la petición a la misma página a la que estábamos ahora, es decir, hacer que recargue la página. Pues la voy a hacer desde request path, es decir, lo que estoy haciendo es una redirección de la petición, de la respuesta, a la ruta de la página actual. Es decir, cada vez que escoja un idioma en esa lista desplegable voy a establecer una cookie y por otro lado voy a enviar a la misma página para que se recargue y entonces ya aparezca con el idioma adecuado. Cuando yo hago esta petición, lo que hago es iniciar una nueva petición al servidor y por lo tanto va a saltar el evento BeginRequest. Entonces aquí es donde tengo que localizar esa cookie y en función del valor de la cookie establecer la cultura. Es bastante sencillo. Lo que tengo que hacer es obtenerlo de la cookie. Entonces voy a definir una variable que le voy a llamar, por ejemplo, lenguaje actual. Por defecto le voy a poner un valor 0, aunque le podría poner, por ejemplo, el valor de nuestro idioma por defecto. Podría ser este, si este es nuestro idioma por defecto. Y ahora voy a comprobar si hay una cookie o no hay una cookie con el valor del idioma que hemos guardado. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es irme al contexto de la página y en el contexto actual, desde la petición, esta es la forma de acceder a la información de la petición actual, pues leo en la colección cookies si hay alguna con el nombre que le habíamos dado, que en este caso es idioma, ¿vale? Entonces, si hay alguna, esto no va a ser nulo. Es decir, lo que estoy diciendo en este condicional es, si hay en la petición actual alguna cookie que se llame idioma, entonces vamos a ejecutar un código que hay por aquí. Pues nada, lo que voy a hacer es el lenguaje actual,
establecerlo al valor de esa cookie. Me vengo aquí para copiar y pegar y no tener que volver a escribirlo. ¿Vale? Aquí está. Pego. ¿Vale? Pues el valor de esa cookie. Y esto lo que me va a dar dentro de esta variable es el valor que tengamos almacenado en la cookie. Bien, entonces ahora lo único que tengo que hacer es establecer la cultura al lenguaje actual, que será por defecto es para que sea el idioma por defecto el español, y si no, el que esté en la cookie. Es simplemente una operación muy sencilla. Bien, voy a grabar y voy a volver a ejecutar la aplicación para que veamos cómo funciona. Esta vez no está atado a código que haya aquí en la página. Aquí lo único que hacemos es escoger de la lista desplegable, establecer una cookie y luego ya lanzar una petición. La petición es la que se encarga realmente de establecer el idioma. Ejecuto. Aquí me sale pues por defecto en español, porque no había ninguna cookie, y si ahora despliego y escojo por ejemplo inglés, vemos que me cambia a inglés, y si escojo español me cambia a español de nuevo, etcétera, etcétera. Además esto, como está en una cookie, se me va a guardar, bueno, yo no le he establecido ninguna caducidad en este caso, con lo cual se va a borrar, pero si le estableciera una caducidad, imaginemos de un mes, durante un mes me iba a guardar mi preferencia de idioma en esa cookie, con lo cual las siguientes veces que visite este sitio web voy a tener ya la preferencia de idioma guardada y por lo tanto me va a salir en el último idioma que yo haya escogido. Entonces este sería un método mucho más genérico y útil, ¿no?, para todas las páginas, para establecer el idioma desde una lista desplegable, en este caso, aunque podría ser con cualquier otro control para elegirla, para todo un sitio web.